Pues buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra plática, conferencia mensual del Colegio de Técnicos Académicos en la sesión de noviembre del 2025. En esta ocasión tenemos una plática muy interesante, muy especial, que se llama Los equinos en el ayer y el ahora. Tenemos ahora como invitada a la maestra Ana María Ríos Mena. Ella toda su vida prácticamente ha estado trabajando con los equinos. Esa es una trayectoria muy interesante la suya y voy a hacer una pequeña lectura de su trayectoria. Ella es licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia, estudió en la FES Cuautitlán de la UNAM, tiene maestría en Administración de Organizaciones por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y cuenta con 6 diplomados, un par de ellos en la FES Cuautitlán, otro en el TEC de Monterrey, otro en la Universidad de San Diego y otro más en la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia. En su experiencia con la especie equina, pues les decía que prácticamente eh, toda su vida, desde muy pequeña, ha estado interactuando con los caballos, prácticamente más de 50 años. Eh, Ha sido jinete de salto y adiestramiento, instructora de equitación y, bueno, ha sido propietaria también de equinos y docente en esta área tan interesante. También en su experiencia laboral, ha participado en la iniciativa privada, en empresas descentralizadas, ha trabajado en la FES Cuautitlán, obviamente, de la UNAM, ha trabajado en la clínica privada y como empresaria del sector agropecuario. Cuenta con 7 certificaciones en Sanidad Animal del Estado de México, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la CONEVET y en la CONSERVET. Y bueno, tiene trayectoria en formación docente, en productividad académica, difusión de la cultura nacional e internacional. Tiene actividades disciplinarias, pedagógicas y administrativas. Ha participado en publicaciones, ha sido asesora y coasesora de tesis, responsable de servicios sociales de los tradicionales y de los servicios sociales titulación. Ha dado asesorías y servicios de extensionismo, ha participado en programas de investigación, ha organizado eventos al respecto, ha sido jurado de exámenes profesionales y ha tenido premios y distinciones. También ha sido generadora de proyectos institucionales por la FUNAM, Fundación UNAM, supongo. Es iniciadora del proyecto de un hospital de quinos, generadora del primer equipo ecuestre en la FES Cuautitlán, ponente, miembro de asociaciones y colegios y responsable de programas de gestión de la calidad. Muy interesante, como les decía, su trayectoria. Y pues bueno, cedemos sus cámaras y micrófonos. Tiene usted la palabra, maestra. Bienvenida y adelante. Mucho gusto. Muchas gracias por su amable presentación, maestro Moisés. Y pues bueno, quiero invitarlos e invitarlas a una aventura con la especie equina. Así entonces, quiero preguntar en general, ¿qué concepto se tiene sobre la especie equina? ¿Cuál es el pensar sobre ella? Sobre burdéganos, cebras, caballos, burros, mulares. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se piensa de los equinos
al escuchar hablar de ellos en lo general o en lo particular, porque esta es una aventura muy interesante para mí y quiero compartirla. Y la pregunta es porque hay muchos y muchos personajes a lo largo de la historia que en algún momento de la vida han llegado a preguntarse o a establecer frases como la siguiente: donde muere mi caballo, muero yo. Así lo gritó y lo dijo el sargento segundo de caballería Ignacio Fernández en 1848 en el regimiento de Numancia 14, donde simplemente recibió las indicaciones del rey allá en España, en una parte de España, diciendo y ordenando que quien debía atacar era la caballería, no los atacantes. Así entonces, el sargento Ignacio Fernández muere cuando su caballo es abatido también en esa lucha. Él recibe una mención y, y en ese entonces es donde me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué concepto se tiene sobre la especie equina? Fueron 80 los caídos en esa batalla. 80 los caídos del ejército invasor y solo 4, incluido el sargento segundo Ignacio Fernández, los muertos ante la orden del rey. Sé que no estamos en esos tiempos, en apariencia. En apariencia pareciera que las guerras ya no existen y que estamos en un mundo totalmente tecnológico, donde ya las guerras y muchas otras cosas de antaño ya no se ven a la vuelta de la esquina, pero existen todavía a la vuelta de muchas esquinas más. Así entonces, ¿qué concepto se tiene sobre la especie equina? Y esta es una aventura que quiero compartir. Acompañar a este pequeño ser que recibe el nombre de Iracotherium y que ahora ante la tecnología vemos aquí el desarrollo embrionario de ese pequeño ser. Ya no como en ese entonces de hace 55 a 60 millones de años. Ya no. Ya ahora es como se ven a los equinos en la actualidad. Y quiero aclarar que si bien el Iracotherium es el caballo, la especie equina está conformada, como ya lo dije, de cebras, burdéganos, caballos, burros, mulares y otros híbridos como el cebrazno, el sorce, etcétera. Entonces, iniciemos en esta aventura acompañando a este pequeño gran gigante. Tengo una hora escasa para contar 55 a 60 millones de años, pero me da mucha emoción poder transmitirles a ustedes lo que representa este animal, esta especie. Y el objetivo vital de esta charla es no cambiar lo que ustedes piensen,
sino respetarlo, pero sí dejarles ver que gracias a este pequeño ser, sí, la humanidad está ahora donde está. No es presunción, ni es una ambición, pero es la realidad. No lo digo yo, sino miles y miles de estudiosos de los equinos. Todo empieza hace mucho tiempo. En 1839 son descubiertos unos pequeños fósiles que le llegan a Sir Richard Owen, un paleontólogo inglés. Él se pone a analizar y se pone a determinar a quiénes pueden corresponder esos fósiles. Y en ese entonces había un pequeño animalito, como el Iracotherium que vieron ustedes en la diapositiva anterior, que se llamaba Iracoidea damanis, Procavia capensis. Y resulta que estos fósiles tenían mucha semejanza con esta pequeña iracoidea, perdón. Así entonces, Owen decide ponerle a esos fósiles un nombre similar y lo determina como Iracotherium. Este nombre queda asentado en la taxonomía de todo el mundo. Todas las cosas que existen en este planeta están asentadas en una clasificación taxonómica. Lo mismo fauna, lo mismo flora, etc. Y entonces Owen, en 1840, le da el nombre de Iracoteria. Posteriormente, pasa el tiempo y 20 años después de Owen, Darwin establece su libro El origen de las especies. Pero no estamos en esa carretera de la información como es ahora, donde yates, cohetes, barcos, trenes, camiones, todo está a la orden del día, incluso la carretera de la información. Es increíble cómo podemos llegar hasta Timbuktu de un momento a otro. En ese entonces, no. Y aquí, Othniel Charles March, ahora un paleontólogo americano alejado, recibe también unos pequeños fósiles. Los establece, los analiza, perdón, permítanme, y les da el nombre de Eohippus. Hasta ahí todo va bien. Algo que hay que reconocerle a Charles es que él marca la línea del tiempo más importante de los fósiles de los caballos. Hasta ahí va la historia. Posteriormente, Clyde Foster Cooper, un paleontólogo inglés, porque, bueno, el tiempo sigue pasando, ya estamos en 1932, también un experto paleontólogo inglés, zoólogo y muchas otras cosas. Él establece y analiza esos fósiles y reclasifica el género Iracotherium. Lo reclasifica por la simple y sencilla razón de que quedó asentado y clasificado en los registros taxonómicos. Esto sucede en 1932. Y la palabra Eohippus es obsoleto en el género de la especie. Muchos años se consideró que el primer fósil de los equinos recibía el nombre de Eohippus, y no es así. El nombre autorizado, clasificado, registrado en todo el mundo para los equinos es Iracotherium.
Y esto ya está establecido y asentado en documentos que así lo avalan. El tiempo sigue y ahora, perdónenme, tengo algo de tos. Ahora hay otra cosa muy interesante, muy importante, y es la grandiosidad de que los equinos se gestaron en América. Los equinos llegaron posteriormente con los españoles al continente americano, pero la cuna que vio nacer a la especie equina, a ese pequeño Iracotherium, fue América. Se originan aquí orgullosamente y posteriormente, por diversos motivos que en breve explicaré, van a migrar al viejo mundo. Tenemos muchas eras aquí geológicas, esto resulta en el Oligoceno y vamos ahorita a empezar a trasladarnos en esas otras eras geológicas donde se van a suceder muchas glaciaciones que van a ir mermando, reactivando y cambiando el estado de los equinos en América. Así, tenemos desde el Eoceno, permítanme, déjenme quitar el Eoceno, donde se tiene a ese pequeño ser Iracotherium. Esta es una era geológica a la cual le sigue el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno, el Holoceno y la época actual. En cada una de estas etapas se presentan diversos individuos de la especie equina. Antes eran exploradores y después se vuelven herbívoros. En esta evolución, algo que es seguro y que quizá los equinos lo sepan muy en su interior es que lo único inevitable del cambio es el cambio. Esta pequeña especie de estos 55 a 60 millones de años va adaptándose, va cambiando y así sigue su transitar en este planeta. Ese pequeño Iracotherium en el Eoceno hace 58 millones de años tenía una alzada de 30 centímetros. Sus miembros eran muy flexibles, no estaban fusionados. Este pequeño ser habitaba zonas pantanosas, zonas de bosques húmedos y ramoneaba y consumía arbustos de esas zonas húmedas. No tenía garras, tenía 4 dedos en manos y 3 en patas, pero tenía unos pequeños cascos y en la parte de abajo de estos dedos tenía y presentaba almohadillas. El hábitat donde este Iracotherium se encontraba no ameritaba más. Era su lugar, su estado. Tenía la dentición de un omnívoro. Consumía lo que ya les acabo de decir. No necesitaba para más. Eran 3 dientes incisivos, ¿sí? En un cuarto, o sea, 6 en total, un canino, 4 premolares y 3 molares. Estos molares ya presentaban crestas. Y así él vivió un determinado tiempo. Pero las eras biológicas y las glaciaciones, los cambios climáticos, no iban a esperar a que el Iracotherium siguiera viviendo ahí. Así, en una línea del tiempo, se empiezan a dar esos cambios en ese pequeño ser. En el Eoceno tardío, empieza ese pequeño ser a elevar su alzada, su estatura.
Esa alzada, esa estatura se mide de la cruz al piso. Entonces, de medir, como lo mencioné aquí, 30 centímetros de la cruz al piso, este otro individuo sigue evolucionando y va creciendo. Si se dan cuenta, ya pasa a un cambio de hábitat. Esto todo está sucediendo en América. Ujú. Posteriormente viene el Mesohipus en el Oligoceno. Los años van avanzando. Permítanme, lo siento mucho. Son los vestigios de una tos fuerte, pero ahí vamos. Este Mesohipus ya empieza a tener mayor alzada. De esos 4 dedos en manos y 3 en patas, empiezan a cortarse, a ir involucionando esos pequeños dedos. Su cerebro empieza a crecer un tanto más. Su cráneo se va agrandando y eso da pauta a que el cerebro crezca. Eso es una ventaja porque va sentando, todos estos cambios van sentando las bases donde al final del día esta especie ha estado acompañando al hombre hasta la actualidad. Su dentición en este entonces de Mesohipus dice que sigue los tres premolares, recuerden que en el anterior eran 4 premolares, pero solo 3 van a cambiar para ir adquiriendo la característica de los molares. El único que jamás va a cambiar hasta la actualidad es el primer premolar. Es muy importante saber para mí, y les invito, cuáles van siendo estos cambios, porque muchos de estos cambios permiten en la actualidad el podernos vincular, relacionarnos, entender a la especie y poder aplicar en ella tanto métodos o programas o técnicos como clínica. Así, en un oligoceno más tardío, vamos a tener ahora al miohipus. ¿Qué pasa aquí con el miohipus? Obviamente va adquiriendo más alzada. Todo pareciera que solo está cimentado en su hábitat, en su alargamiento, en su alzada, en su estatura, en los dientes, en el cerebro, pero no. Internamente él también va adquiriendo cambios en su anatomía, en su, no sé cómo comentarles, en su estado fisiológico, en el manejo, en cómo funcionan sus órganos, etcétera, etcétera, porque todos estos deben adaptarse para un pequeño ser que vivía en una zona boscosa, que era gregario, que vivía en sociedad y que no había mucho donde correr, tienen que irse adaptando para poder irse desplazando, permítanme, irse desplazando al cambio de hábitat. En ese bosque no corrían, son presas, los equinos son presas. Y entonces esos dedos involucionan para consolidar uno solo, que es el dedo medio. ¿Para qué? Para tomar fuerza. O sea, todo tiene un porqué. Quiero aquí dar un panorama general en respeto a todas las áreas del conocimiento que aquí están. Y esto ya en una clase específica de zootecnia equina, clínica equina, se toca a mayor profundidad, pero recuerden,
En estos cambios que se están dando, la importancia es qué va dándose en el equino que permite ese vínculo con el hombre. Ujú. Aquí en el miohipus los dedos laterales ya no tocan el piso. Y así nos vamos yendo con diversos individuos. En el Mioceno ya no están los 55 a 60 millones de años. Ahora ya estamos en 25 a 10. La recesión de los dedos laterales sigue dándose y se desarrollan ligamentos muy fuertes que van a dar soporte a toda esta maquinaria motora de los equinos que es parte de todo un organismo que ha dado la virtud al hombre de estar con esta especie. Ujú. El dedo mediano se sigue reforzando. Y aquí muy interesante, en este tiempo, en el parahippus, las piezas dentales, ¿sí? Ya presentan un cornete más grande, o sea, una estructura aquí en la mesa masticatoria más grande y van apareciendo marcas como la estrella radial, etcétera, más crestas. No se preocupen los que no estén aquí, pero bueno, en general, estos cambios en las piezas dentales van a permitir en la actualidad poder establecer la edad de un equino. Así, perdón, nos vamos yendo con el Merichipus, 25 a 5 millones. A él se le llamaba caballo rumiante, Merichipus, pero es porque el profesor Joseph Leidy es paleontólogo también. Él menciona en un artículo que las piezas dentales, estas piezas dentales, se fueron adaptando ya más al pastoreo de fibras crudas, ya no a ese forraje tan suculento, a ese forraje tan blando de esos arbustos en las zonas boscosas, sino a fibras más crudas, en otros espacios, en otro hábitat. Ya no son los 30 centímetros, ahora es 1,20. Ujú. Y él decía que las crestas de los dientes de los equinos en este tiempo le recordaba a la de los rumiantes. Por eso recibe el nombre de Merichipus, que quiere decir caballo rumiante. Los dedos van siendo más vestigiales y ya presenta la cabeza de los caballos actuales. Ahí vamos. Por lo que pedían golpear con muchísima fuerza a una presa potencial que moriría prácticamente al instante. Durante más de 1 millón de años, el monstruoso oso de cara corta acechó el continente norteamericano. Hace 30 millones de años, un monstruo vagaba por el planeta. Se trata de uno de los animales más feroces que jamás han poblado la Tierra. Fue la bestia más grande que habitó Norteamérica desde la desaparición de los dinosaurios. Su nombre evoca ferocidad y define la palabra depredador. ¿Por qué les presenté este video? Porque aparte de que las eras geológicas van, van cambiando y se van dando cambios climáticos y glaciaciones, en este territorio de América están presentes estos grandes depredadores. El ave del terror que pasa de Sur y Centroamérica cuando se une aquí con Panamá, el tigre dientes de sable, los grandes lobos, el cerdo, el puerco del terror, el oso de cara redonda, y todos estos eran depredadores y que buscaban pues comida. Así entonces, entre esas eras geológicas y esos cambios climáticos, esas glaciaciones, se empiezan a dar diversos factores que involucran mortalidad, morbilidad, falta de nutrientes, porque empiezan a bajar ya los pastos donde ahora ese equino se desempeñaba y aparte eran atacados.
Entonces, lo único que hace el equino es adaptarse al cambio y pasar de América por el estrecho de Bering en ese momento, en el puente de Beringia, para poder migrar hacia lo que es Asia, Europa, África. Así entonces, los equinos van desapareciendo poco a poco del continente americano. Y en ese estado, en ese trecho, perdónenme estas interrupciones, prefiero cerrar para no escuchar una orquesta sinfónica de tos. Y así, entonces, los equinos se desplazan. Pero al desplazarse, también, todavía en América, pero ya parte en Europa, Asia y África, se siguen dando estos otros individuos. Aquí ya tenemos el hiparión, un animal de 1,40 y se dice que es el primer solípedo, el primer equino que tiene ya el casco consolidado. Los cascos de las manos y patas de los equinos son una referencia de los nuestros. Lo que sería nuestra última falange es el casco del equino, si vemos nuestra mano. Ujú. Así también ya presentan dientes ipsodontes. ¿Qué quiere decir? Que esos dientes están sentados en alvéolos muy grandes, donde tienen una corona muy alta y que se van desgastando poco a poco conforme van comiendo a lo largo de su vida. Posteriormente viene el Plioipus, y este Plioipus es el que migra al final del tiempo por el estrecho de Bering para regresar posteriormente ya cambiado, evolucionado con los españoles. Ujú. Es un animal más veloz. Esta consolidación del dedo medio permite que este casco, esta tercera falange, se consolide y agarre fuerza para poder escapar y huir. Un equino rara vez va a atacar. Normalmente su conducta es de huir, de congregarse y unirse como manada. ¿Así? Entonces, en esa parte de Europa, Asia, África, empieza a desarrollarse otra especie que es el Ecusferus en el Pleistoceno medio. Sí, de 2,6 millones a 11.700 años. De este Ecusferus, vean, aquí atrás tenemos al pequeñín Iracotherium. De este Ecusferus se dan varias subespecies. Estas subespecies nos llevan al Ecusferus gemelini, que después de ciertas cruces y adaptaciones nos da el Ecusferus tarpan. Por otro lado, en otro lugar, se da el Ecusferus przewalski, que al final del día, al unirse y cruzarse, nos van a dar al Ecus caballus actual. Este Ecusferus solutrensis se dice que era una subespecie de caballos enanos. Así sigue toda esta evolución que se dice muy fácil en muy poco tiempo, pero que lleva millones y millones de años y adaptaciones. Posteriormente, ¿qué pasa? Ya desarrollado ese equino en estos espacios, en España están caballos, todo esto se dan varias especies, incluso ya hay mulares, hay asnos, hay burdéganos y están los caballos. Y cuando llegan los españoles a Mesoamérica en 1493, ya traen caballos en estas embarcaciones. Y en México llegan en el año 1519. Así es como nuevamente el equino regresa al lugar que lo vio nacer, al lugar que lo vio desarrollarse. Es una aventura tremenda, increíble, y no es más que una muestra de la globalización de
de cómo ese caballo, ese pequeño Iracotherium de 30 centímetros, evoluciona y va revolucionando a la humanidad. Posteriormente, entonces, después de todas esas transformaciones, tenemos en la actualidad, valga la redundancia, a lo que es el Equus caballos. Es en la época actual el equino moderno, con un solo dedo medio evolucionado y los pequeños dedos que involucionaron, nos quedan vestigios en las grandes miembros de los caballos. No quiero, en el caso, si nos acompaña alguien de veterinaria, serían los pequeños metacarpianos y pequeños metatarsianos, tanto laterales como mediales. Pero aquí es donde vamos a tener esos vestigios de esos dedos, aquí atrás de estos grandes huesos, de estos grandes y potentes aparatos locomotores que permitieron esa presencia del caballo en la humanidad. Ujú. Posteriormente, bueno, de África, no sé, no he encontrado y he preguntado, créanme, con conocidos que tengo por allá del área también muy adentrados en lo que son los burros, los asnos, que es lo mismo, para saber de dónde viene el Equus africanus. Esta es una especie de asno salvaje que se desarrolla en África, pero no he podido encontrar, nadie me ha podido decir, si alguien lo sabe, lo voy a agradecer, quién es el que dio origen a este burro africano. Lo que sí sé, y hay datos establecidos, es que es de este Equus africanus es que desciende, perdónenme, discúlpenme, estaba tosiendo. Lo que sí sé es que este Equus africanus, no sé su antecesor directo, cómo evolucionó, pero lo que sí sé es que él dio paso al Equus asinus, a nuestros burros o asnos actuales. Esto que ustedes ven aquí no está fuera del mundo. Esto es gente que trabaja con una yunta de burros. Para aquellas y aquellos que piensen que solo existen los tractores, pues no, todavía hay muchos lugares en este planeta donde se sigue trabajando la tierra así, en base a una yunta, ya sea de burros, ya sea de mulas, de caballos criollos o de bueyes, de ganado bovino. Ujú. Así entonces, tenemos a esta especie también, que es parte de las especies equinas, que son el Equus asinus, burros o asnos. Posteriormente, vamos a hablar de lo que son los mulos y los burdéganos. Ya en tiempos antiguos, en esos países donde se empezó a desarrollar el equino entre África y Asia, Europa, ven y se dan cuenta que es posible realizar cruzas, pero no lo hacen con inseminación artificial, ni con transferencia de embriones, ni nada de eso. Simplemente, por ejemplo, los sumerios hace 4000 años hacen los primeros cruzamientos para obtener mulas. Los romanos, en escrituras de los agricultores, dicen que ponían a los burros a vivir con caballos, ¿sí? Y entonces se daba el nacimiento de mulos y burdéganos. ¿Cuál es la diferencia? Las mulas perdón, mulas o machos o asémilas son el producto de burro, padre burro, con yegua madre, o sea, la madre es la yegua. Y de ahí tenemos a las mulas.
Caso contrario, los burdéganos es padre caballo, caballo, con hembra burra. Esos son los burdéganos. Son estas cosas sí se dan, no es tan fácil porque los cromosomas de los burros son 62 y de los caballos 64. ¿Cuesta más trabajo? Sí, pero es posible también. ¿De manera natural? Claro que sí, y me consta, porque tanto mulos como burdéganos nacieron aquí en el área que se tenía del módulo de quinos. Y sin prevención, sin inseminación artificial, sin transferencia de embriones, ni nada, simplemente por la convivencia. Eso nos da Alecus mulus, que es mula, acémila o macho. Son muy castigados tanto los burros como las mulas. Son muy discriminados. De los burros se dice que son tercos. Incluso se llega a ofender a los niños diciéndoles, te voy a poner orejas de burro y te sientas en la esquina de un salón, ¿sí? O eres terca como una mula, sin conocer realmente la fortaleza, la inteligencia y el valor que esas culturas antiguas como los sumerios, los romanos y muchos otros les daban a las mulas y a los burros. Es un honor entonces si la gente supiera definitivamente todo lo que estos animales pueden soportar y casi sin enfermarse, tanto burros como mulas, ¿sí? La belleza que tienen dentro de la especie equina. Así entonces, después de ese Cusferus, de ese Iracotherium, de ese Pliohippus, Miohippus, Merichippus, etcétera, vamos teniendo Alecus caballos actual y de ahí Alecus caballos, Alecus mulus, Alecus asinus y finalmente al Equus inus. Este Equus inus son los burdéganos. Y tan es así para demostrar que en algún momento de la vida, uno de los garañones que estaba en el módulo, convivió con hembras, con burras, y pues el amor nació y tuvimos esta burdeganita, esta burdégana, esta burdégana y esta burdégana. Sin más, al igual que tuvimos el nacimiento en 2 ocasiones de mulos en el módulo por la convivencia también de burros con yeguas. Y esto es vivencia personal. Y vean lo increíble aquí. En las mulas el parecido es más a la de las yeguas. En los burdéganos son animales más pequeños, un poco más flojos, y quiero decir que en el caso de mulas y burdéganos son híbridos y son estériles, aunque se tienen reportes de que pueden llegar a quedar gestantes o con transferencia de embriones. Y un individuo más, un integrante más de la especie equina son las cebras. Cebras hay muchas, de muchos colores y sabores. Aunque ustedes solo vean rayas negras y rayas blancas, dependiendo de cómo esté el patrón de cada una de esas rayas negras y blancas y dónde estén presentes, es el tipo de cebra que se va a tener. Este animal sí solo es posible verlo en zoológicos. Son animales de carácter muy fuerte, no son fáciles de montar, es un riesgo muy grande y son de carácter muy testarudo y no hay domesticación con ellos. Con los demás sí. Así entonces, pasamos a lo que es la domesticación. Antiguamente se hablaba que la domesticación fue hace 5.000, 5.500 años. Hay estudios ya desde el 2024 a través del ADN que han constatado con muchas evidencias, con un equipo de 114 investigadores en el continente europeo,
que han establecido que la domesticación data de hace 4.200 años. Y los rastros más antiguos de domesticación son en el norte de Kazajistán, en el pueblo de Botal, donde se encontraron fósiles en los cuales se aprecia que ya se usaba eh, metal en la boca para la domesticación. Lo primero que se hablaba era que en la prehistoria el hombre consumía los caballos. Ujú. Está muy bien. Se tomaban su leche, se usaba su piel, sus huesos se usaban como herramientas. Pero es muy extraño esto en esta vida, porque ¿cómo es posible que ese hombre de la prehistoria haya dejado evidencias en cuevas en Francia y en España de equinos y no precisamente matándolos, sino equinos con una calma, con una tranquilidad increíble? Y entonces esos hombres algo debieron haber visto en los equinos para poderlos manifestar de esta forma. Se viene la era de los metales, de las herramientas, y con eso las culturas empiezan a aprovechar a esos caballos. Culturas muy antiguas, los romanos en la Edad Media, los asirios, los egipcios, en China, etcétera. Hay evidencias en el mundo, de cómo el hombre empieza a darse cuenta de ese vínculo, de esa conexión que tienen los equinos, y el equino finalmente pasa de una vida en estado natural contra una en domesticación. ¿Bueno o malo? No hay bueno o malo. Los equinos llegaron en este momento para esto. Llegaron y han servido al hombre y le siguen sirviendo. No se tendrían, y valga, a lo mejor en algún momento alguien pueda decir, ay, esta persona que dice, ¿no? Está mal. ¿Cómo es posible? Somos el Homo sapiens medio cruzado con Neandertal, porque ya está también comprobado que estamos cruzados con Neandertales. ¿Cómo es posible que esta señora, esta profesora, venga y diga que los equinos, fueron importantes para la evolución de la humanidad? Claro que fueron importantes. Sin la atracción de toda esa evolución de los equinos, sin esos recorridos tremendos que los equinos son capaces de llevar a cabo, sí, con esa oxigenación, con esa musculatura, recorriendo distancias insospechadas, llevando a cabo mercaderías, tirando, jalando, conquistando reinos, conquistando imperios, siendo la caballería la base más fuerte para esas conquistas. Claro, claro que con ellos empezó la globalización, y me quedo 100% segura y orgullosa de eso. No desprecio ninguna otra especie. O sea, yo puedo decirles que comparto con borregos, con cabras, con bovinos, con aves, con conejos. Todas son valiosas en este mundo de la veterinaria, y digo, aunque sean otras carreras, otras áreas del conocimiento son importantes, porque el equino no hizo distinciones, no dijo, solo voy a trabajar para los que van a ser veterinarios. Él trabajó y se entregó para cualquier área del conocimiento. Entonces, para mí es de verdad un placer y un gusto decirles todo esto, porque gracias a ellos se pudieron recorrer lugares insospechados. Y si la evolución del hombre se pudo haber dado, quizá no hubiese sido en un cabalgar tan rotundo como lo fue con el caballo, con el burro, con el mular, con el burdégano. Sí, así pasamos a esta parte tan importante. ¿Cómo se constituyó entonces el equino en una pieza vital? En una pieza vital
que permitió el desarrollo de personajes que eran llamados albéitares, pastóforos, hipiatras, mulos médicos, mariscales, entre otros. ¿Por qué? Porque ese equino era clave en la conquista de imperios de la humanidad, del traslado, de ir y un devenir. Ajá. Entonces, así estas personas se encargaban desde ese entonces de velar por la salud de la especie. Tan es así que para 1761, este señor, Claudio Burgelat, era un abogado y después de darse cuenta de lo que la abogacía no era de su satisfacción, se convirtió en un caballerizo. Y tal fue el grado de su desarrollo que él le sirvió al rey, estableció las primeras bases del arte de la zootecnia. Para él la zootecnia era un arte. Estableció libros y muchas otras cosas, así como la primera escuela de veterinaria en León, Francia, y posteriormente la segunda en Berlín. Este señor, de abogado a caballerizo, hizo una revolución donde permitió que ya se estableciera un lugar para poder hacer el estudio casi encaminado hacia el equino por ese desempeño que él tenía en el mundo. Ujú. También se aplicaban para otras especies, pero básicamente inicia con el caballo. Ujú. Hasta Santana, que nos llega a México y establece la primera escuela de veterinaria en México. Pero primero fue Claudio Burgelat. Tal era la importancia de los equinos. ¿Y qué pasa en esta conexión? Hombre-caballo, caballo-hombre. Hay algo muy sencillo. Debido al comportamiento de los equinos, a ser presas, a poder tener la capacidad de escapar y de huir ante cualquier situación y esconderse. Su sistema límbico está altamente especializado y eso ha permitido también que aun cuando el hombre, el equino lo ve como un depredador, tenga también esa conexión con el sistema límbico del hombre. Y no es que te vuelan la adrenalina y que por eso el caballo se ponga loco o el burro, no. Simplemente son movimientos, son acciones. ¿Por qué? Porque los equinos tienen que estar al pendiente de cualquier movimiento para poder salvar su vida. Así, esa conexión se dio, perdón, es la tos. Y es por eso que vemos en ese tiempo, en esas cuevas, en ese hombre de la prehistoria, estas representaciones tan hermosas, gracias a esa conexión. Y de ahí siguió dándose la conexión y se establecen monumentos, se establecen reconocimientos a la labor de estos equinos. Aquí están viendo caballos, pero lo mismo, este recorrido lo hacían 20 mulas. Y hay un museo en Estados Unidos donde ahora se hace el mismo viaje para reconocer el trabajo de esta reata de mulas. Ajá. Y burros en trabajos fuertes, increíbles, en la guerra, en el traslado de carretillas, en el llevar la leche, en el arado, en todos lados los equinos estuvieron presentes y han estado presentes y seguirán estando presentes, porque a lo mejor en la ciudad no vemos esto, en la ciudad no se aprecia esto. Sí, pero en el campo lo mismo puedes ver al caballito, al que trae esto, al que trae aquello, el que arrastra aquello. Ya vieron a los burros que les presenté.
hace un momento y no están lejos de aquí. Así. Entonces, el equino deja un tanto de lado su comportamiento o lo que ahora le llaman la etología para el servicio del hombre. Porque estos animales avistaban extensas praderas. En esos cambios que se van dando donde el animal crece y pasa de esos arbustos, de esas zonas boscosas, a grandes praderas, a lugares donde ellos podían escapar de los depredadores, como esta que ven aquí, y pasan a un estado en domesticación. Y lo triste de esas praderas ahora habitan entre 4 paredes. Si bien les va, de 4 por 4. Si bien les va. Y si no, en espacios más pequeños. Antes, o debieran, pero en vida natural lo hacían, se alimentaban por 18 horas al día. Esto también es cambio, es parte de esos cambios en su, perdón, en su anatomía. Y ahora, si bien les va, comen 2 veces al día. Y si bien les va, sí, porque a lo mejor solo una. Se desplazaban hasta 35 kilómetros al día al ir buscando pastura y fuentes de agua. Ahora solo dan vueltas en espacios de 4 por 4. Convivían en manada las 24 horas. Esa es la base de su sociedad gregaria, de su defensa, de su permanencia en este planeta. Ahora tienen encierros en soledad absoluta hasta por 20 horas al día. Su soledad era gregaria. Ahora su sociedad es soledad. Desgastaban sus piezas dentales y sus cascos. Ahora, si bien les va, les dan atención en sus piezas dentales y les dan atención en sus cascos. Si bien les va. Y tienen crecimientos excesivos porque ya no pueden estar de otra manera. Su conducta y comportamiento normal ha cambiado. Ahora hay anormalidades repetitivas y sin causa. Son las estereotipias. O en mis años de estudiante, hace poquito, hace poquito. Son los vicios. Ahora se llaman estereotipias. Pero llámense como se llamen, siguen siendo una consecuencia de esa domesticación. Y entonces, no es que vengan y sufran, ellos no van a venir y sufrir. Ellos simplemente se están adaptando a ese cambio. El estrés era el propio de su vida salvaje. Ahora tienen un estrés exacerbado en esa domesticación, en estas otras cosas que se le han ido ajustando y desajustando. Y entonces hay un estrés exacerbado. Hay un vínculo tranquilo en la manada. Ahora, entre ellos, entre individuos. Ahora hay vínculos alterados entre individuos. Es que los equinos son agresivos. Perdón, si te paso de esto a esto, cualquiera queda agresivo. Aquí no pelean por la comida. Aquí, oye, si solo me vas a dar 2 veces al día, trato de llegar y ver que me alcanza. Entonces empiezan a tener esos cambios y esas anormalidades repetitivas y sin causa. Y empieza a haber esas alteraciones de comportamiento entre individuos que se van a reflejar también con el hombre. Es que ese animal hay que tratarlo así porque hace esto, esto y aquello. A ver, perdón, ¿cuál es la causa raíz? Su nutrición y alimentación eran las correctas. Ellos sabían dónde, cuándo y cómo. Ahora son incorrectas en tiempo y forma y calidad. Ahora a ver qué se les da. Pasturas viejas, pasturas contaminadas, cantidades que no son las correctas. Dale de comer según el bote chilero.
Perdón, pero no. Perdón, pero esto no es así. No quiero decir que esté en contra de la domesticación, porque precisamente gracias a eso es que los equinos siguen con nosotros. Es que los equinos nos pueden dar ese sabor de la vida y ha dado a la humanidad esa evolución, ese aquí y ese ahora. Sí, incluida la inteligencia artificial, incluidos celulares, incluido todo, porque gracias a toda esa mercadería y transporte y etcétera, etcétera, que he venido mencionando, es que tenemos lo que tenemos. Entonces, no se trata de ver si los dejo en praderas que además ya no hay, y ahora menos con tanto trailero, con tantos patios para tráileres. Con trabajos vamos a comer nosotros. Sí, pero un mínimo dentro de esa cruza de Homo sapiens con Neandertal, podemos ingeniar para tenerlos. Quizás se pueda pensar que el equino, yo todo lo estoy hablando bajo mi responsabilidad, que el equino pueda ser haber cavado su propia tumba al dejarse domesticar, pero no, la verdad es que no. Él, se los repito por tercera vez, solo sabe que lo único del cambio es el cambio y se adapta y es maravilloso. Ajá. En ese comportamiento entonces el animal cambia. ¿Y qué se piense del equino? No lo sé. Permítanme, es la tos. Yo sé que quizá esto esté en algún otro foro pero yo estoy aquí en confianza con el colegio, con ustedes, entre compañeras, entre compañeros, y pues la tos es inevitable. Mil disculpas. Y entonces quedan los equinos. ¿Cuántas personas no me he encontrado en la vida que dicen, ay, los equinos no dan nada, no son animales productivos, porque no dan leche, carne, huevos? Perdón, la productividad se mide de otra forma. Ay, los equinos son de una élite. Perdón, esos hombres de esos ayeres no eran de una élite. Estos hombres de aquí no son de una élite. Este equino de aquí, es este que está aquí tratando de sacar estos pertrechos militares, no es de una élite. Ajá, que ahora de repente estén con el hombre cumpliendo unas funciones diferentes, está bien, pero incluso aquí tenemos un reconocimiento en Inglaterra a estos mulares, a estos burros, porque fueron miles y miles y miles de caballos, de mulares, de burros que murieron en las guerras. Ujú. Y mínimo es un reconocimiento. Pero los equinos nos dan productos y nos dan servicio. Porque, ¿qué creen? También se comen. Sí, si se lo comía el hombre de la prehistoria, ¿por qué nosotros no? Así entonces, los equinos van a desarrollar diversas funciones o técnicas que de manera personal, en base a mi experiencia, he clasificado. ¿Sí? Tenemos actividades, que me bajaron para que escuchen mi tosienta voz. Ujú. Tenemos actividades deportivas y recreativas, como training, paseo, jaripeo, alta escuela, rodeo. ¿Saben cuánto se llevó este jinete este año? $1 millón por haber ganado en reining. Volteo o volting, polo, escaramuza, adiestramiento, olimpiadas, rejoneo, cabalgatas, turismo, charreadas, carreras, salto y muchas otras actividades deportivas y recreativas. Pero no se trata solo de que vean si estos percherones están en una competencia jalando estos bloques de cemento o en un rodeo, en una de reining, o este que se llevó $50,000 en este rodeo también. Se trata de que empiecen, por favor,
les hago una invitación a que vean toda la infraestructura que se genera alrededor de los equinos. Todo el público, todas las personas que están en esta industria. Porque si bien gracias al equino, la humanidad evolucionó hasta nuestros ahora gracias al equino, valga la redundancia, tenemos una industria millonaria, si no es decir poco, porque es una industria billonaria, y no en México, sino en todo el mundo. Entonces, ahora, este es el cambio de faceta de los equinos. Ya no es ese antes, es este ahora. Sí, y es una industria brutal. Así entonces, dentro de estas funciones o técnicas, tenemos la deportiva y la recreativa. Tenemos la de trabajo, donde se da el traslado. Vean aquí, 2, 4, 6, 7 chiquitines en un mulao. Esta es la cabalgata que se hace en el mismo recorrido con la riata de 20 mulares que se repite cada año en Estados Unidos para honrar a estas mulas que desde entonces trasladaban metales a gran escala para esa industria de la minería. Permítanme. Los burros no sirven para nada. Pues aquí le están enseñando a los becerros a controlarse. Y aquí en el campo, esto está a pocas horas de aquí. A 15 minutos de donde vivo, como a 2 horas y media. Gente con su ganado, bovinos, ovinos, caprinos, y la gente aquí a caballo cortando el ganado. Entonces tenemos transporte, tenemos el trabajo en el campo, se sigue teniendo la carga, el arrastre o tiro, son recolectores, son cortadores, aquí son cortadores, son madrinas, caballitos que se usan en el hipódromo para acompañar a los grandes caballos de carreras. Hay trabajo, pero no, es que el equino pues no da nada, ¿vale? Pues tenemos la situación de preservar la especie. Nuestra función como médicos y médicas veterinarias es preservar la especie a base a la reproducción en criaderos y una mejora genética. Razas en el mundo hay más de 300, cacho, que están diseñadas y están hechas para diferentes actividades de acuerdo a las funciones zootécnicas. Así que preservar la especie es parte de las actividades que deben de tener los equinos. Y todas las demás áreas del conocimiento que trabajan en tal o cual cosa, muchas de sus aplicaciones son en beneficio de uno y de otro lugar. Nunca acabaron su tumba, simplemente son resilientes y la modificaron. Así, y vean todos observando, todos son uno con la manada. Lo que ellos esperan, lo mismo del hombre. ¿Sí? ¿Qué otra actividad? El sector salud y social. Los equinos hasta 2023 en el módulo atendían a niños con discapacidades. En algún momento tuvimos niños que en caballitos muy mansos se les subían y venían felices. Teníamos actividades y eventos con nuestras y nuestros alumnos. Aquí recibiendo a los niños del DIF, aquí dando clases a los chiquitos, en la educación, en la policía montada, en el ejército, en la quimioterapia, en la hipoterapia, la investigación debido a las características de los equinos. La investigación es muy fácil con ella, metabólica o fisiológicamente. Lo malo muchas veces es el costo de mantener un equino, pero hay quien lo hace. En ellos se producen fármacos. Y México es uno de los países más importantes en exportar sueros hiperinmunes a países de bajo desarrollo o a países que viven en circunstancias donde hay muchos animales
que tienen venenos como víboras, arañas, alacranes, etcétera. Y estos equinos viven en bioterios brutales para producir estos antisueros hiperinmunes y exportarlos a África, a Centroamérica, países tropicales, a lugares donde hay mucho riesgo. Y solo en base a esos sueros hiperinmunes la gente se salva. Imponen en una actividad militar. Aquí a lo mejor ya no lo hay, pero hay rondines de la policía montada en el Distrito Federal en zonas de alto riesgo. En países árabes todavía el caballo se usa en guerrillas y en muchas cosas. En Estados Unidos también. Sí, entonces, la policía montada de Canadá es una evidencia en todos lados, ¿sí? Sector salud y social. Y no digamos más, está el espectáculo y la cultura, que no podía faltar, la literatura. ¿Quién no ha oído de Rocinante? Sí, o de Babieca, o el caballo de Carlomagno, o muchas otras donde el caballo está presente en la pintura. Vean estas esculturas en Holanda. Si alcanzan a ver esto pequeño, estos son caballos percherones que están pasando a un lado de las esculturas. ¿Por qué las pusieron así? No sé, algún loco que dijo, bueno, a mí me gusta el caballo y soy de una elite y lo hago. Sí, la pica en la Plaza de Toros, que son los que salen para enfrentar al toro al mismo tiempo que el torero. Este señor es experto, es un francés que prepara a todos los caballos que van al cine. Entonces, aquí se está promocionando un barniz, comerciales, etcétera. Entonces, no sé, ¿serán o no serán productivos o no los equinos? No lo sé. Aquí está Don Ovidio, él es un ferviente creyente y él produce carne y embutidos y leche de burras y de burros. Esta es una carnicería en España. México exporta ganado equino para países europeos porque son platos gourmets en Francia, en China, en otros países. ¿Quién no se compra su artesanía de un llaverito con crines de caballo, con las cerdas de las colas de los caballos? Sí, la talabartería, tanto el consumo de productos para humanos, para animales, la industria peletera, la artesanal. Cosméticos con la leche. Esto no solo era una versión de Cleopatra. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Consumo de productos o subproductos. Y me estoy apurando porque no sé cuánto tiempo ya llego. Estoy esperando que me toque la campanilla el doctor Duarte, Hernández Duarte, y me diga se acabó el tiempo. Así, entonces, les hago una invitación, no solo a veterinaria, si hay algún veterinario, alguna veterinaria, sino a todas las licenciaturas que estén observando esta charla. La ética profesional debe llevar a respetar y preservar la vida de la especie equina, que permitió el desarrollo de la humanidad y aún ahora está presente como parte de una industria millonaria, billonaria a nivel mundial. Aquí vean cómo se trasladaban en ese entonces según su importancia. Son los caballos que se venden. Este señor que están viendo ustedes aquí se llama Víctor Espinosa, jinete mexicano, ganador de la Copa de Dubái en carreras en 2016, llevándose a la bolsa 10 millones de dólares. Las industrias con los equinos son billonarias. Actividades, dineros, bolsas, eventos ecuestres, muchísimos, ¿sí? Vean, beneficios y retos que implica la expansión mundial de los eventos ecuestres. Quien escribe esto es la OIE, no estamos locos.
Yo no estoy loca. Sí, aquí el sector ecuestre y la economía. Vean esto. Los 10 mejores eventos ecuestres que debes vivir con bolsas millonarias. Competitividad de la cadena equina, asnal y mular. No hay discriminación si eres caballo, o si eres mula, o si eres burdégano, o si eres un asno. Muchas veces he escuchado, perdón, permítanme, no voy a decir a quién he escuchado, pero en mi vida me he encontrado con personas que dicen, yo solo atiendo caballos de estima. ¡Wow! Entonces, ¿para qué me hice veterinaria? Entonces voy a ir a un médico, pero como yo no soy de estima, porque no valgo mucho o sea, para los términos monetarios de un médico, no me va a atender. La estima, hay que buscar la palabra en el diccionario de la Real Academia Española. La estima se lleva aquí, en el corazón. El valor monetario es otro. Y entonces, el deber es no discriminar entre solo caballos de estima y los asnos, los mulares, los burdéganos y lo demás queda de lado. Eso no es correcto para mí. Sí, aquí la industria equina mueve 6 billones anuales y genera 480,000 empleos directos y genera empleos indirectos. Todos los sectores de la industria en cualquier parte del mundo están vinculados a la industria equina. La industria del caballo en México, motor económico que crece al galope. Y el arte es para todos. Ajá. Entonces, de verdad, solo sé que este es mi mundo y no es el mundo Malboro, ¿eh? Pero este es mi mundo y muy orgullosa de tenerlo. Hay investigación, hay descubrimientos, hay análisis, pero desde otro punto de vista. Invertir en caballos, un negocio 1,000 millonario que despunta en España. Impacto económico de la industria equina por la Universidad de Minnesota. Bello, este caballo cumpliendo una función social con personas que ya están desahuciados. Que cómo lo dejan entrar, se cumplen muchas reglas, pero Pello hace eso. Y así, el animal multiusos que inició la globalización hace 55 a 60 millones de años. Y entonces les presento este último video de una etóloga a la que yo sigo mucho. El caballo siempre ha tenido alguna Y me callo. fascinación para la gente. Igual no toda la gente, pero ¿por qué se pusieron a ir tan bajo tierra para pintar caballos que no tenía nada que ver con comérselo? Había algo en el caballo mismo que les fascinaba. Y claro, sabían observar, fueron cazadores y cualquier buen cazador tiene que saber conocer su animal muy bien, sus hábitos y tal, y sus posturas, su manera de ser. Y aunque no estaban cazando estos, todavía les fascinó esto, la representación de sus posturas y tal, es tan exacto. La reflexión sobre la relación de la humanidad paleolítica con los animales es pertinente hacerlo. Y es difícil hacerlo. Podríamos intentar buscar la relación, ¿no? Es decir, ¿por qué el caballo es el animal más representado? A lo mejor es el animal
que, entre comillas, más se les parece o con el que se identifican más. Hay que ir a los sitios de naturaleza, al monte, o sea, hay que ir a la casa de los caballos. Y a partir de aquí empezamos a trabajar ya, porque aquí, así es como va a funcionar. De hecho, el caballo es mayoritario en las representaciones paleolíticas en Europa y no es, ni de lejos, el animal más cazado. Y ves que todos están tumbados alrededor de tu toldo. Dormimos con los niños, con los... Esto es la hostia. Dices, joder, estos tíos están a gusto con nosotros, ¿no? Y podemos entender que hay una relación aquí. No hay nada más, son solamente dos caballos sencillos pintados en una bloquera que está en un lugar alejado, ¿no? Pero transmiten paz, transmiten sosiego, transmiten una sensación muy especial. Y él viene así cantando, abraza la yegua y es que nunca deja a nadie hacer esto. Y él, no pasa nada, ella ve, un caballo ve tu alma. Sabe que no soy buena gente, no soy mala gente, solo que soy borracho. Es que, no da problemas para nada. El caballo ve tu alma. Como si fuera obvio. Es que me encanta. Así entonces, con esto termina la presentación. Encantada de conocerlos. Muchas gracias. Moy, Maestra, voy a dejar de compartir. sí, gracias. Excelente plática, maestra. Excelente. Gracias. Muchas, muchas felicidades. Excelente plática. De veras. De principio a fin. Ahora sí que Gracias, Moy. de toda esa evolución, de toda esa historia de los caballos, de los equinos y de todos los parientes, pues vamos a llamarles, de los equinos. Y probablemente no nos damos cuenta realmente de, pues de la forma en la que nos han acompañado, ¿verdad? Es impresionante realmente, en lo personal lo digo, enterarnos de cómo de ser prácticamente de tener el tamaño de pues actualmente de un gatito, ¿verdad? A ser tremendos animales que yo me imagino que en la actualidad sí hay algunos que son de más de 2 metros, ¿no? De alzada. A mí me impresiona y les confieso que de pronto me gustan los caballos, pero me da temor acercarme y no porque sepa yo de que sean agresivos o algo, sino que son grandotes y con un patín me noquean, ¿no? Entonces, más que nada ese es el temor y el respeto. Muchas felicidades, maestra. Tenemos aquí algunas preguntas, que vamos aquí a compartir con ustedes para que Adelante. nos ilustre un poquito más. La primera dice, ¿las cebras han sido domesticadas actualmente como el resto de los equinos comúnmente conocidos? No,
Eh, Se tienen dos que tres casos. Incluso hay fotografías de guardias en África que están montando cebras para vigilar de cazadores furtivos, pero son pocos los casos. Las películas, yo sé que hay una película por ahí de una cebra que está domesticada. Primero, su constitución, su anatomía no permite una monta normal, natural, en bien del jinete y de las cebras. Son animales de temperamento mucho, muy, muy fuerte porque viven en las sabanas, en África, y pareciera que de repente dices, bueno, se las comen los leopardos o esto, aquello. No, sí, se las llegan a comer, ok, pero antes entre todos se juntan igual en manada, en sociedad gregaria, para combatir a los enemigos y, y defender. Hay en los zoológicos, etcétera, pero incluso tengo conocidos donde si debes recortar los cascos de una cebra, tienes que dormirla. No, no puedes hacerlo de manera normal como con un burro, un mular, un burdégano, un caballo, ¿sí? Entonces es difícil su domesticación. Ujú. Ok, gracias. Otra pregunta más. ¿Existe en México alguna regulación para la adquisición de cebras, precisamente? ¿Existe en México, qué, perdón, ¿Alguna regulación para la adquisición de cebras? lo desconozco? em, Ahí sí me considero ignorante en este punto. Quizá habría que acercarse a Senacica, habría que acercarse a Semarnat para ver las regulaciones que ellos tienen y más que nada, me imagino que ellos van a preguntar el objetivo. Claro, Sí, sé que no hay restricciones en zoológicos. Ahora está prohibido las cebras en circos, o sea, ya los animales no pueden estar en circos. Ujú. Y habría que ver con qué fines. Digo, hay parques temáticos donde hay animales sueltos, etcétera. Puede ser que sí, pero hay que acercarse a las instancias debidas que maneja la SADER. muy bien, gracias. Otra pregunta que tal vez la respuesta sea obvia, ¿verdad? Pero ¿habrá algún lugar donde no se tenga esa cultura sobre los burros, donde se trate de manera semejante, digamos, burros y caballos? No se haga referencia a ellos de manera que se suele hacer. Inglaterra es un país, España, Inglaterra, España, Italia, son países que tienen una cultura muy cimentada de aprecio, de respeto hacia la especie asnal. Ok, Estados Unidos para los mulares, Brasil para los mulares. Incluso en Inglaterra los burros eh, son empleados para personas con discapacidades, para personas de la tercera edad, como yo comprenderé. Entonces, si alguien, si alguien maltrata a un burro en Inglaterra es llevado a la cárcel. Les voy a platicar una historia. Hace tiempo, cuando estaba el doctor Valentino aquí en paz descanse, vino un cliente a querer comprar un burrito. Para esto, la característica es que los burros cuando viven solos mueren. Si no saben, o sea, también los caballos y todo, pero más los burros no saben estar en soledad. Y llegó un cliente queriendo comprar un burro chiquito porque su hijo quería un burrito. Su hijo tenía cáncer. Entre uno y otro tuvimos que convencer y después de justificar todo con documentos del niño, que a él le encantaban los burros, fue que el doctor Valentino, en paz descanse, apoyó el hecho de que se vendiera el burrito. Se llamaba Javier el burro. Estuvo con el niño, el burro vivía suelto justo a un lado de la ventana del niño. Al poco tiempo el niño fallece, pues ya estaba malito de cáncer. Y Javi se quedó solo ahí y el dueño, el papá, dice que a los 6 meses murió Javi. mm, Cuando los burros tienen una longevidad hasta de 40, 50 años,
y Javi murió muy joven, se fue. Mm, Entonces, es una situación muy hermosa de de esa mente con los burros, claro, ¿sí? de ese lazo, ¿verdad? Ajá, Muy bien. Otra pregunta, dice por aquí ya es la última. sí. Dice, fenotípicamente, ¿cuáles serían las diferencias entre burdéganos y mulares? Ok, fenotípicamente, normalmente una cría se va a desarrollar de acuerdo al tamaño del vientre de la madre. Ujú. Si sabemos que los mulares son producto de una yegua, ¿sí? Un caballo, una yegua, o sea, un animal grande, y el papá es un burro chico, bueno, puede ser que sea un burro grande, ¿sí? Hay mulares, hay burros grandes, hay razas grandes, perdón, pero fenotípicamente, digo, la cría se va a desarrollar de acuerdo a ese vientre de la madre. En el caso, puede haber también burras grandes. Ujú. Ahí podemos esperar a lo mejor un burdegano grande. Podemos esperar una mula chica. No sé si no me estoy cuatrapeando ahí. Pero si vemos que es una mula grande y un burro chico, la mula va a ser más grande. Y si la burra es más chica y el caballo es más grande, el burdégano va a ser más pequeño. O sea, la Ok. cría se adapta. Ya cuando están fuera, ujú, las mulas se parecen mucho a un caballo, con las orejas más grandes. Ujú. Sí tienen la cola propia de un caballo y el andar lo tienen, son un poco más topinos, son animales muy musculosos, muy cabezones, orejas muy grandes y su andar, aunque pueda ser medio ligero como el de un caballo, es como que más mecanizado, más como Mm, parco, ¿sí? no es tan Pero, fluido. ¿mandé? No es tan fluido. No, pero sí, porque si tú pones a un caballo, una mula, un burdégano y un burro en una zona agreste, seguro es que las mulas van a pasar con mayor facilidad. Son Ujú. brutales para zonas agrestes. A los demás les va a costar más trabajo. En cambio, y bueno, tienen la cola más restringida, pero son muy activas, las mulas, ¿sí? Muy dadas, ¿no? O sea, brutales. Los burdéganos van a ser más pequeños. Van a parecerse mucho a un caballito criollo. Sus orejas no son grandes como las de la mula. Su cola no es la de un burro que nada más tiene un mechón abajo, es como la de un caballo. Ujú. Pero son flojas, son así como que, ay, qué flojera, mañana lo hacemos. Sí, y muchas veces se confunden con caballitos criollos. Y su andar es como el de un caballo, más suelto, pero en cortito. Excelente, maestra. Pues insisto que muy bonita plática. A mí me encantó. Como cierre de fin de año, estuvo excelente. Le agradecemos mucho y vamos a compartir su constancia. Permítame un momentito. Agradezco a todas y a todos y gracias por tus palabras, Moy. Pues gracias, gracias a usted.